Bueno, le damos la palabra al Cholo Brindisi. Saludar en el día de hoy a las compañeras y compañeros que están trabajando y que están sometidos a tarea, desear que los tiempos mejoren y que tengamos de nuevo conquistas valiosas para la escuela pública. A mí me han pedido, como soy el de menor edad, que haga la prehistoria. Lo que hizo Danae y lo que hizo en parte Alicia es la historia. Yo voy a hacer la prehistoria, es decir, lo que pasó antes de lo que hablaron ellas y de que comenzará esta etapa. La década del 60, ya lo mencionó creo que un poco, fue una época muy intensa en todos los sentidos de la palabra. Así como avanzó en el plano democrático un proceso muy importante del cual la educación formaba parte, también avanzó un proceso muy importante de los sectores reaccionarios, oligárquicos, que en defensa de sus intereses no cejaron de tomar vinculaciones con los sectores que tenían las armas y construir en esa década también un proceso que desembocó en los primeros años de los 70 en la dictadura cívico-militar. En el año 65 se realiza un Congreso del Pueblo, que es una organización destinada expresamente a poder consolidar un movimiento de tipo social, popular, nacional, que tuviera un programa de avanzada rumbo a las transformaciones que muchos queríamos para lograr que la situación en el país en esa década avanzara. En el año 66, ese Congreso del Pueblo genera la constitución de la Central Única de Trabajadores en el Uruguay. Hasta ese año no había central única, sino que había 2 o 3 centrales dependiendo de las épocas. En octubre del 66 se crea la CNT. Y dentro de unos días, creo que el 8 de octubre, hay un homenaje en la figura de Pepe de Lía, el presidente de la CNT, de la vieja CNT, para conmemorar todo ese proceso en el cual también se ha discriminado 40 años, 30 años asociándolo a la salida de la dictadura y 20 años para expresar el proceso que el movimiento sindical ha tenido en los últimos 20 años para estar en la situación en que actualmente está. Simultáneamente los maestros tuvimos actividades muy importantes, logramos en la década del 60 y por el 66 y 67 la unidad del Magisterio de Montevideo. En Montevideo existían 3 instituciones, 2 teníamos vinculaciones muy directas y compartíamos nuestras inquietudes, que eran la Asociación de Maestros del Uruguay y la Unión del Magisterio de Montevideo. Y una tercera que llamaba Asociación de Maestros, que tenía una tendencia menos combativa, menos popular y menos dispuesta a realizar las tareas y las luchas que entendíamos convenientes. Se unifica el Magisterio de Montevideo, logramos con esfuerzos muy grandes adquirir la casa que hoy ocupamos y por lo tanto se logra un avance cualitativo en el proceso gremial, que también se traduce 3 o 4 años más adelante en que la línea política sindical del Magisterio Nacional, que tenía otra línea distinta a la de Montevideo, fuera vencida en elecciones en un Consejo Federal y pasamos compañeros del movimiento coordinado del Magisterio de Montevideo, con muchos compañeros también del interior, a ocupar los cargos de mayoría en la Federación Uruguaya del Magisterio, en su secretario ejecutivo. Y la primera medida que tomamos, compañeros, fue pedir la afiliación a la CNT, porque los maestros
nunca habíamos estado afiliados a ninguna central de trabajadores, porque como lo decían, parecíamos que fuéramos otra clase de trabajadores. No estaba claro el papel ni para los trabajadores ni para nosotros, salvo donde empezamos a vislumbrar que la unidad de los trabajadores era el elemento más importante, porque el tema no es pelear por las cosas de nuestra situación, porque las situaciones son globales y son colectivas. Entonces, los gremios debemos pelear por los problemas de todos los gremios, y para que eso se pueda dar necesitamos una central unitaria y una conciencia de clase que de alguna manera haga posible que veamos la temática vinculada a las transformaciones políticas, que también corresponde acompañarlas de la manera en favor del pueblo. En el año 67 logramos la equiparación con los trabajadores de secundaria, la equiparación con secundaria, y es el momento seguramente en la historia de los últimos 50 años en que los maestros tuvimos un ingreso de salario más alto. Nada más que equiparando con secundaria lográbamos un aumento de casi el doble de lo que ganábamos antes, y que nos transformó en poseedores de recursos como para decir la canasta familiar o el ingreso mínimo familiar, todas esas cosas que parecían lejanas y que se obtuvo en una coyuntura bastante importante, porque hubo una movilización de los maestros muy intensa, muy completa, y en todo el país, que posibilitó que no tuvieran más remedio los partidos mayoritarios que gobernaban en el país que acceder al justo reclamo que nosotros planteamos. En el 71 comienza una etapa nueva, y en el 72 se inicia una lucha que también es muy importante. 71-72 es la lucha contra la ley de educación, que ya camino a la dictadura, que ya rumbo a la dictadura, el gobierno intentaba primero meter dentro del cauce dictatorial a la educación, para luego la lucha por el acceso del poder cívico-militar no tuviese el obstáculo ideológico en que iban a enfrentarse con la clase trabajadora por un lado y con los educadores también por el otro. En esa lucha, que la perdimos también, ya que hay que reconocer que se han perdido muchas, quedó evidenciado un amplio sentido democrático del pueblo uruguayo y de la educación pública. Lo que pasa es que ya el curso del proceso de dictadura estaba avanzado, y ya en el 71-72 sabíamos que era imposible que en el año 73 no se decretara formalmente y se instalara la dictadura cívico-militar. También dimos la batalla contra la dictadura y dimos la huelga general, de la cual seguramente muchos participamos, y sabemos de la entereza con que el pueblo uruguayo y los trabajadores ocuparon las fábricas, trabajaron, protestaron y pelearon. También, tenemos que decirlo con dolor, tuvimos un costo muy importante en vidas humanas, en personas que, luchando en favor de las libertades democráticas, cayeron víctimas de ese proceso de dictadura. Tenemos maestros, tenemos trabajadores, tenemos dirigentes, tenemos políticos. Hay una expresión de toda la clase social uruguaya que demostró su oposición a la dictadura. Elena Quinteros, Julio Castro, Liber, Arce y muchos compañeros fueron víctimas de un proceso y de una hazaña militar y policial desatada por los responsables también civiles que atacaban los derechos fundamentales. En el 73 se instala la huelga y empieza un proceso que todos más o menos conocemos, vivimos, muchos miles
en la cárcel, muchos miles destituidos, muchos miles exiliados, muchos miles perseguidos y sometidos a un trato muy duro y muy difícil. Así que lo primero que tendremos que hacer es decir, las víctimas, los compañeros que murieron en ese proceso merecen nuestro mayor respeto y consideración. Y ponemos como símbolo al compañero Julio Castro, maestro que a los 67 años fue detenido en el año 77 por estar ayudando a otros compañeros a poder salir del país. Claro, había cometido el crimen de ser maestro, el delito de ser periodista, había cometido las infracciones de oponerse al régimen de la dictadura y en forma alevosa, siniestra, es sentenciado y en 3 días de secuestro y de prisión es asesinado vilmente por la policía y el ejército que en ese momento se instalaba. Nosotros entendemos que todo este proceso que arranca en el 83 con una nueva etapa significa una respuesta magnífica a todo esto que ha sido una buena tradición del pueblo uruguayo, que demostró que en medio de las difíciles condiciones no accedía a los niveles de imposición que pretendían los militares y los malos civiles. De ahí acá la historia ya es más conocida, ya la han relatado otras compañeras, y entonces me parece que lo que quiero y podría decir para terminar es que de mi experiencia de dirección sindical en ese periodo que fue tan rico en experiencias, aprendí que hay una cosa que es la fundamental para que todos podamos construir y seguir avanzando en medio de dificultades, en medio de cosas distintas, pero que corresponden a la misma causa. Hay intereses por continuar con el desarrollo de un programa económico, social, político, educativo, para mantener los privilegios de la clase destacada, de la clase ilustrada, la clase de la burocracia, y por otro lado para seguir sometiendo a los trabajadores y al pueblo en condiciones muy duras. Y para eso la solución, compañera, que encontramos y que es la que va a justificar nuevas victorias en el plano del desarrollo, es decir, compañero, la unidad es el elemento fundamental con que contamos para que el esfuerzo de pocos se sumen a los esfuerzos de otros pocos y sea mucho lo que se pueda hacer por mejorar y enriquecer el destino de este país.